Hola a todos, mi nombre es María Valentina Briceño y en la presente exposición abordaremos un tema de vital importancia para la defensa de los derechos laborales y la construcción de una sociedad justa: los principios constitucionales del derecho sindical en Venezuela. Nos centraremos en el análisis de los artículos 87, 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, examinando cómo se garantizan estos principios en la práctica de los desafíos que enfrenta la libertad sindical y la perspectiva del movimiento sindical en Venezuela. Los principios constitucionales del derecho sindical en Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra de manera explícita y fundamental el derecho sindical, estableciendo las bases para la organización y acción colectiva de los trabajadores. Analicemos los artículos clave. El artículo 87. Este artículo establece el derecho del trabajo y el deber de trabajar. Si bien no menciona directamente el derecho sindical, su reconocimiento del trabajo como un hecho social y su protección por el Estado sientan las bases para la asociación de los trabajadores en defensa de sus intereses. La posibilidad de organizarse colectivamente es una herramienta fundamental para garantizar condiciones de trabajo dignas y justas. Elementos inherentes en el derecho del trabajo. Artículo 95. Este artículo es el núcleo fundamental del derecho sindical en la Constitución. Reconoce de forma explícita el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en sindicatos, así como el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Este artículo garantiza la libertad sindical en su dimensión individual. El derecho a la negociación colectiva como mecanismo para regular las condiciones de trabajo y resolver conflictos laborales. El derecho de huelga como herramienta de presión legítima para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. El artículo 96. Este artículo complementa el anterior al establecer la protección especial que el Estado debe garantizar al ejercicio pleno de libertad sindical. Esto implica la adopción de medios positivos para fomentar la organización sindical, proteger a los dirigentes sindicales contra actos de discriminación o represalia y garantizar la autonomía de las organizaciones sindicales frente a injerencias externas. ¿Cómo se organizan estos principios en la práctica? Si bien el marco constitucional es robusto, la garantía efectiva de estos principios en la práctica venezolana presenta desafíos significativos. La libertad sindical es un principio donde los trabajadores tienen el derecho a formar sindicatos y afiliarse libremente. Sin embargo, en la práctica se observan obstáculos que limitan este derecho. Por ejemplo, trabajadores del sector público y privado han denunciado presiones por parte de empleadores y autoridades para evitar la formación o afiliación a sindicatos independientes. Se han reportado casos de despidos injustificados o traslados como represalias por actividades sindicales. La libertad para negociar colectivamente tiende la negociación colectiva, el cual es un derecho reconocido, pero su ejercicio se ve afectado por diversos factores. Obstáculos políticos o administrativos. El Estado ha ejercido un control significativo sobre el proceso de negociación colectiva a través de la homologación de contratos colectivos y la intervención de conflictos laborales. En algunos casos se han dilatado o negado procesos de negociación, afectando la capacidad de los sindicatos para defender los intereses de los afiliados. Por ejemplo, sindicatos de diversos sectores han denunciado la falta de respuesta a sus solicitudes de negociación colectiva como mecanismo para la determinación de las condiciones laborales. Registro y legalización de sindicatos en Venezuela. El proceso de registro y legalización es fundamental para que un sindicato pueda operar legalmente y ejercer sus derechos. Los procedimientos legales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras establecen los requisitos y procedimientos para el registro de procedimientos de sindicatos ante el Ministro del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo. Estos incluyen la presentación de actas constitutivas, estatus y la identificación de los miembros fundadores. Casos recientes de dilaciones o negociaciones. Organizaciones sindicales han denunciado dilaciones
injustificadas y en algunos casos negativos arbitrarios en el proceso de registro por parte de las autoridades. Esto dificulta la formalización de nuevas organizaciones y limita su capacidad de acción. La falta de transparencia y discrecionalidad en el proceso genera incertidumbre y vulnerabilidad para los sindicatos. Autonomía y democracia sindical. La autonomía y democracia sindical interna son principios esenciales para la legitimidad y la efectividad de las organizaciones sindicales. Derecho a elegir libremente los representantes. Los trabajadores tienen el derecho a elegir libremente sus representantes sindicales a través de procesos democráticos y transparentes, sin injerencias externas, intervenciones externas y casos de judicialización. Se han documentado casos de intervención por parte de autoridades gubernamentales o judiciales en la vida interna de los sindicatos, buscando imponer o favorecer a determinados dirigentes. La judicialización de conflictos internos y la suspensión de procesos electorales sindicales atenta contra la autonomía y la democracia sindical. Por ejemplo, sindicatos han denunciado la promoción de sindicatos paralelos o afectos al gobierno, así como la utilización del sistema judicial para imponer elecciones legítimas o destruir directivos incómodos. Criminalización de las protestas sindicales. La protesta es un mecanismo legítimo para la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, en Venezuela se observa una tendencia preocupante hacia la criminalización de la protesta sindical. Casos documentados de persecución o represión a las leyes sindicales. Diversas organizaciones de derechos humanos y sindicales han documentado hostigamiento, amenazas y procesos judiciales contra líderes sindicales por participar en protestas o denunciar violaciones a los derechos laborales. La criminalización de la protesta sindical representa una grave violación a la libertad de expresión y al derecho de asociación. Limita la capacidad de los trabajadores para manifestar sus demandas y defender sus intereses de manera efectiva. El futuro del sindicalismo en Venezuela. El movimiento sindical venezolano enfrenta desafíos significativos en el contexto actual. La crisis económica, la migración masiva, la represión y la falta de garantías para el ejercicio de derechos sindicales ha contribuido a la pérdida de fuerza y la fragmentación de movimientos sindicales. La desconfianza de algunos trabajadores hacia organizaciones sindicales, percibidas en ocasiones como cooptadas e ineficaces, también representan un desafío. ¿Qué reformas o cambios son necesarios para revitalizar el sindicalismo en Venezuela y garantizar el ejercicio de los derechos laborales? Se requieren reformas y cambios profundos. Garantizar la plena autonomía e independencia de las organizaciones sindicales frente a injerencias gubernamentales o empresariales. Fortalecer los mecanismos de diálogos sociales tripartito para la resolución de conflictos y la construcción de acuerdos. Reformar la ley orgánica del trabajador y trabajadora para simplificar y agilizar los procesos de registro sindicales, garantizando la transparencia y la no discriminación. Implementar medidas efectivas para proteger a los dirigentes sindicales contra actos de persecución o represalia. Promover la educación o formación sindical para fortalecer la capacidad de los trabajadores y sus organizaciones. Fomentar la unidad y la articulación del movimiento sindical para enfrentar los desafíos comunes de manera más efectiva. Garantizar el pleno ejercicio del derecho a la negociación colectiva sin restricciones ni homologaciones que limiten su alcance. Despenalizar la protesta sindical y garantizar el derecho de los trabajadores a manifestar pacíficamente sus demandas. El derecho sindical en Venezuela cuenta con un marco constitucional sólido, pero su garantía efectiva en la práctica enfrenta serios obstáculos. La libertad sindical se ve limitada por presiones y trabajos administrativos. El registro sindical puede ser un proceso engorroso y indiscrecional. La autonomía sindical se ve amenazada por intervenciones externas y la protesta sindical es objeto de criminalización. Superar estos desafíos requiere un compromiso firme con los principios constitucionales, la voluntad política de garantizar el pleno ejercicio de derechos laborales
y la acción coordinada de los trabajadores y su organización. El futuro del sindicalismo en Venezuela dependerá de la capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios, de recuperar la confianza de los trabajadores y de impulsar reformas necesarias para construir un movimiento sindical fuerte, independiente y capaz de defender a los trabajadores e intereses de la clase trabajadora, en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias por su atención.